Bien, pues, bueno, sí. Bien, pues, bienvenidos. Bienvenidos. Qué bueno que están por acá. Pues vamos a continuar con la serie que estamos llevando a cabo del Evangelio de Mateo, ¿sí? Y estamos viendo las bienaventuranzas. Y el día de hoy vamos a, creo que terminar con las bienaventuranzas, si no mal recuerdo. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, capítulo 5, perdón, versículo 10. 10 al 12. Vamos a leer el día de hoy. Les advierto que leeremos varios pasajes. Leeremos mucha Biblia. Y pues a eso venimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, leeremos varios pasajes que son referencia a este mismo versículo. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por la bendición, el privilegio, Señor, que es venir a tu casa, Dios, para aprender de ti. Te hemos exaltado, hemos adorado tu nombre, Señor, y ahora te pedimos que vengas y nos bendigas con tu palabra, Señor, con tu consejo. Muchas gracias, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos para recibir tu palabra, que caiga en buena tierra, Señor, y ayúdame a hacerlo bien, Señor, para honrarte a ti, Señor, y para ayudar a mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. ¿Me pueden dar un poquito más de monitor, por favor? Bien. Desde sus inicios, la fe cristiana no fue una cosa fácil ni sencilla. El propio Señor, a quien los cristianos servían, había muerto en la cruz, condenado como un malhechor cualquiera. Y como ya hemos visto, pronto Esteban sufrió una suerte semejante al ser muerto a pedradas tras su testimonio ante el concilio de los judíos. Algún tiempo después, el apóstol Jacobo o Santiago era muerto por orden de Herodes. Y a partir de entonces, hasta nuestros días, nunca han fallado quienes se han visto en la necesidad de sellar su testimonio con su sangre. Esta porción de la Escritura, mis hermanos, nos tiene que sacudir a todos, ¿sí? Nos tiene que mover de la comodidad, del letargo, de la pereza espiritual o el estado pasivo en el que nos encontremos. Porque lo que estaremos viendo fueron situaciones reales y que en la actualidad siguen ocurriendo y seguirá sucediendo hasta que el Señor venga por nosotros. Pero ellos, los que padecen, los que sufren verdaderas penalidades y los que las sufrirán, son nuestro gran ejemplo de dar su vida por nuestro Señor. Y en lo personal me conmueve mucho el ver un poco de lo que estos mártires hicieron, de los cuales el mundo no era digno, dice Hebreos 11, que su fe no fue quebrada, no fue doblada, y sinceramente me deja sin palabras. De verdad es que esto nos tiene que mover algo en el interior. La vida que dieron nuestros hermanos, que nos dieron ejemplo de dar su vida por esperar un bien mayor, porque vieron algo más allá que lo que aquí en esa tierra pudieran conseguir. Y mis hermanos, el sufrimiento, los padecimientos, las pruebas son necesarios para el crecimiento y la madurez del creyente. No es algo que nos gusta escuchar, mucho menos es algo que nos gustaría vivir, que nos gusta vivir. Sin embargo, en las pruebas, las dificultades, los golpes de la vida, porque ya nos hemos dado cuenta que de repente la vida pega duro, ¿no? Y también los desiertos
son los que nos llevan a voltear y a poner toda nuestra confianza en el Señor. Son esos tiempos los que nos hacen que nos aferremos al Señor, que lo contemplemos y veamos que Él es más grande, más alto, más fuerte que cualquier situación que estemos pasando en este mundo. Y hablaremos también un poco de Esteban más adelante, porque perfectamente su vida cabe aquí en lo que estamos diciendo. Como lo vimos hace unas semanas, la palabra justicia tiene diferentes aplicaciones dependiendo en el contexto que se esté mencionando la palabra. Y veíamos que cuando en Mateo 5:6, o sea, versículos más atrás, se refiere a la justicia de Dios, se refiere a Él mismo, de su presencia, de quién es Él, de que Él es nuestra mayor necesidad. Ahí, así se aplica la palabra justicia en ese versículo. Pero en esos versículos que vamos a leer, aplica la justicia en otro sentido y vamos a comenzar a verlo. Versículo 10 de Mateo 5 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra justicia aquí es la palabra dikaiosune, y se refiere a todo aquello que es recto o justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. Es decir, dice que es bendito, se hablará bien, o que tiene el gozo del cielo aquellos que padecen persecución por causa de lo que es correcto, de lo que es recto, de todo lo que Dios dice que es su voluntad. Y aquí ya comienza a ponernos a poner la vara alta. Y empiezan las preguntas. ¿A causa de qué vamos a padecer persecución? ¿Por hacer el mal? No. Por cosas que son agradables ante los ojos del Señor. ¿Pareciera injusto? Sí. ¿Es difícil? Mucho. ¿Qué ha costado? Todo. La vida. Y es mi deseo, y le soy sincero, que esos pasajes realmente nos incomoden, pero que a la vez nos lleven a tomar determinaciones en nuestro corazón. Vamos, por favor, a 2 de los Corintios, capítulo 4, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otra pregunta: ¿es una gran tribulación lo que dice este versículo? No, dice que es leve, que es pequeña. ¿Cuánto tiempo dice que durarán las tribulaciones? Un momento. Es momentánea. Pero el bien, ese será mucho mayor y más duradero. Será eterno. Hermanos, la mayoría de las veces tenemos la vista muy corta. Como seres humanos, muchas veces no vemos más allá de lo que está pasando en un momento determinado en nuestra vida. Sí. De este versículo no salió el refrán: no hay mal que dure 100 años. Sí, no salió de ahí. Pero las pruebas que estemos pasando, que son para nuestro crecimiento y madurez, no durarán para siempre. Ojo, si no atendemos el consejo, la reprensión del Señor, podemos tomar más tiempo de lo que el Señor había planeado. Pero el desánimo, el pecado mismo, o lo que sea que nos pase, hace que nos atoremos ahí por un buen tiempo. Y como prueba de ello tenemos el pueblo de Israel. El trayecto que ellos deberían de haber hecho para llegar a la tierra prometida realmente era un tiempo muy corto. No era mucho, pero tuvieron que pasar 40 años
dando vueltas por el desierto para que ellos entendieran y pudieran llegar a lo que Dios tenía para ellos. Hermanos, ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar a la madurez espiritual que el Señor quiere para nosotros? ¿Cuántos años nos va a tomar? Y el versículo 10 nos dice que los que padecen persecución, de ellos es el reino de los cielos. Qué hermosa promesa, ¿no cree? El Señor les dirá a ellos: pasen, todo esto lo preparé para ustedes, porque es de ustedes. Y más adelante, mis hermanos, leeré, y espero poder hacerlo bien, algunos testimonios de mártires y sus pensamientos sobre lo que estaba por sucederles, una muerte cruel. Acompáñame ahora, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. El sufrimiento traerá recompensas, mis hermanos, que son mucho mayores de lo que padeceremos, porque es Dios mismo. Él mismo es la recompensa. Estar con Él por la eternidad. Y repito, mis hermanos, el hablar de sufrimiento, padecimiento, cuando en esta generación bombardean por todos lados, tú mereces lo mejor, tú mereces. Y nadie te puede decir nada, y tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, y vive para lo que tú quieras. Pero el mensaje del Evangelio es contrario. Y ahora no estoy hablando, por supuesto, de vivir una vida, andar por la calle de la amargura todo el tiempo, ¿no? Tampoco eso es del Señor. Pero las pruebas, los desiertos, los tiempos difíciles, escuche bien, son necesarios. Porque ahí crecemos. Nadie crece, escuche bien, hermano, nadie crece en la comodidad. Nadie crece en lo suave. Crecemos en los tiempos difíciles. Así se purifica el oro, con el fuego. Entonces, no tengamos miedo a los tiempos difíciles, porque son necesarios. Acompáñenme también, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 3. Les dije que íbamos a leer mucha Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13. Del 14 al 16. Dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y cuando leo esto, pienso en los autonombrados apóstoles, ¿no? Que andan de moda, los profetas, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué no mejor desear ser mártires por la causa de Cristo? Bueno, es que eso no deja, ¿no? Eso no es atractivo. Y viendo este pasaje, quisiera que recordáramos lo que vimos la serie pasada en el libro de los Hechos sobre el primer mártir, Esteban. En Hechos, capítulo 6, versículo 8,
en adelante, y todo el capítulo 7, o sea, luego lo puedo leer en casa, vemos que Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Ese era Esteban. Pero esto no les gustó a los doctores de la ley, pero a la vez no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que él hablaba. Lo arrestan y Esteban comienza su defensa y haciendo un análisis histórico de la salvación de manera brillante. Comienza desde Abraham y se va hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que los estaban escuchando no resistieron más. Y en su coraje, en su molestia, en su ira, lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. ¿Alguna vez le han dado una pedrada a usted? No de indirecta, ¿no? Sino una pedrada, o sea, una roca. ¿No? Un clásico, luego cuando de niños nos agarramos a pedradas con los de la otra cuadra, ¿no? Tal vez me llegó, no recuerdo, bueno, sí recuerdo que me llegó a tocar alguna, pero pues eran piedras, ¿no? Esas que hay de grava, pequeñas, sí. Pero con esas que me tocaron, recuerdo que me dolieron, ¿sí? La espalda o algo, no recuerdo bien. Recuerdo que sí, hubo un dolor. Pero Esteban, mis hermanos, Esteban no tuvo piedras pequeñas. Tuvo piedras que quebraron sus huesos. Tuvo piedras que abrieron su piel y comenzó a sangrar. Pero, ¿qué lo hizo mantenerse firme? Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué lo hizo mantenerse firme? Ver al Señor, contemplar al Señor, a nuestro bien mayor. Eso lo mantuvo. Y mientras era apedreado, oraba por el perdón de aquellos que estaban tomando su vida. Hechos 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué lo llevó a hacer esto? Mis hermanos, usted y yo necesitamos ver al Señor. Ver quién es, su belleza, su grandeza, su majestad, su santidad. Ver que Él es nuestra herencia. Y ya lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. Nosotros no hemos dado las respuestas a Dios, mis hermanos, que Él se merece, porque aún no lo conocemos como Él quiere. Yo pienso, ¿qué Dios tiene que ser que viene en este libro revelado? ¿Qué clase de Dios tiene que ser? Para que hombres y mujeres menospreciaran su vida por amor a Él. ¿Qué Dios es? Y me pregunto, ¿lo conozco? ¿Lo conocemos? De verdad me quedo sin palabras, mis hermanos, al pensar en Esteban. Pidió a Dios el perdón
de sus asesinos. Es que eso es algo que solamente alguien que contempló al Señor puede hacer. Alguien lleno de gracia, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo. Es una obra que viene de arriba. ¿Quién es este Dios? ¿Lo conocemos? Más adelante leeremos lo ocurrido a unos mártires en los tiempos de la persecución y qué fue lo que dijeron cuando veían su hora final. Versículo 11 de Mateo 5 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Recordando lo que vimos el sábado pasado con el pastor Enrique Bremer, hay que saber leer y hacerlo bien. Y detenidamente poniendo atención, y lo comento porque me gusta mucho esta última coma que viene aquí, porque separa lo que viene diciendo y luego hace una afirmación. Los van a vituperar, es decir, van a criticar, los van a denostar, los van a recriminar, los van a reprochar, los van a perseguir y decir muchos males en contra de ustedes, pero mienten. No es cierto eso que dicen, es falso. Ahora, cuando alguien dice algo falso de usted o de mí, si le ha tocado, luego pudiéramos asustarnos y pensar, híjole, es que eso que dijo no es cierto, son mentiras. ¿Cómo le digo a la gente que no es cierto? ¿Sí? O también cuando falsifican cuentas, ¿no? De Facebook o de WhatsApp, ahí andas viendo de qué manera, oye, no soy yo, ¿no? Es falso eso. ¿Sí? Que empiezan a pedir dinero o X o Y, ¿sí? O sea, tratas de justificar esa mentira. Pero Jesús dijo que van a decir cosas falsas sobre ustedes, pero tranquilos, sé que están mintiendo. Jesús sabe que eso no es cierto. Por eso se para y dice, dirán esto de ustedes mintiendo. Y este pasaje está relacionado con, acompáñame por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es muy claro el versículo, ¿cierto? Es muy claro. El Señor tiene una recompensa para los que dicen falso testimonio sobre sus hijos. En Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. No están nada bien delante de Dios aquellos que practican tales cosas. Reciben la desaprobación del Señor y no solo eso, sino que se tienen ganado el desprecio del Señor. Qué fuerte, ¿no? Aquellos que mienten en contra de los que son suyos. Acompáñenme, por favor, ahora a Mateo, capítulo 10.
Si no leyó subir en la semana, aquí iba a leer, va a reponer. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor Jesús fue muy claro. Aquel que le haya prometido que el cristianismo sería un dulce sobre esta tierra, creo que se equivocó. Sin embargo, Dios nos llama a disfrutar de Él mismo en esta tierra. Disfrutaremos de Él en el cielo, pero en lo que estamos aquí también podemos disfrutar de Él. ¿Pero qué pasa? Estamos distraídos muchas veces. Eso es todo, distraídos. Ahora, quisiera leerles, para ejemplificar estos pasajes, sobre la persecución que sufrieron los primeros cristianos a manos del emperador Nerón, y veremos mucho de lo que el Señor Jesús advirtió. Nerón llegó a ser rey muy joven, llegó en el año 54 después de Cristo. Y los primeros años, Nerón fue alguien que vio por su pueblo, alguien que ayudaba a los más necesitados. Sin embargo, cuando ya tenía 10 años en el poder, ya se había ganado gran parte del odio del pueblo. El pueblo lo despreciaba. Se convirtió en alguien terrible, en alguien altivo, soberbio. Quería buscar su propia grandeza y placer y comenzó a hacer cosas terribles. Comenzó a matar a los intelectuales, a los artistas, a los poetas, a los escritores de su época, porque como él quería ser como ellos y no tenía la habilidad, el talento, se enojó y los mató. Una vez dicen que le gustó la esposa de un amigo de él, a su amigo lo mandó a otro país, a Portugal, dice la historia, y a él se quedó con su esposa. Sí. Era terrible Nerón. Pero un día hubo un gran incendio en Roma. Al parecer, Nerón se encontraba muy lejos de donde fue el incendio, que inmediatamente hizo una comitiva para ir a apagar el fuego. Pero a aquellos que en ese incendio perdieron sus casas a causa del mismo, Nerón mandó abrir las puertas de sus jardines y de otros edificios públicos para que la gente entrara a refugiarse. Pero la gente comenzó a sospechar. Sospechó la gente de que él pudo haber sido el autor intelectual de este incendio, pues ya lo tomaban por loco. El incendio, para que se den una idea de la magnitud, dice la historia que duró 6 días y 7 noches, ardiendo la ciudad. 10 de los 14 barrios que conformaban Roma quedaron en ruinas a causa de las llamas. Y el pueblo estaba enfurecido y querían la cabeza del culpable. Y aunque ya muchos sospechaban de Nerón, porque decían, y así lo creían, que había mandado incendiar la ciudad para poder reconstruirla y hacerla a su gusto, como un gran monumento a su persona. De hecho, dice la misma historia,
que mientras Roma se incendiaba, Nerón estaba en una torre viendo la ciudad de lejos arder. Y mientras eso sucedía, él agarró su arpa y comenzó a inspirarse en lo que estaba sucediendo. Pero todos los intentos que Nerón hizo para que la culpa no cayera sobre él eran completamente inútiles. Mientras no hubiera otros sospechosos, toda la responsabilidad era sobre él. ¿Pero qué cree? 2 de los barrios que sobrevivieron a ese incendio sin daños eran poblaciones que en su mayoría eran judíos y cristianos, por lo que al emperador le resultó fácil culparlos a ellos. En ese tiempo los cristianos no gozaban de buena reputación con el pueblo, pues los consideraban abominables. ¿Por qué? Todo lo que hacían en Roma, el teatro, la política, el entretenimiento, los deportes, todo giraba en torno al culto pagano. Y como los cristianos se abstenían de eso, no practicaban eso, los romanos decían: tú odias a la humanidad porque no practicas lo que practicamos todos. ¿Sí? No practicaban las costumbres abominables de los romanos. Vemos que ya empiezan los ataques, ¿no? Los rumores de parte de Nerón de que los culpables habían sido los cristianos. Aquí está Mateo 5:11, mintiendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nerón? Pues mandó a castigar a los cristianos. Los primeros en recibir castigo fueron aquellos que confesaron ser cristianos. Seguido de ello, una gran multitud se les castigó con una muy refinada, escuche bien lo que dicen, con una muy refinada crueldad. Ahora, otro dato interesante. Como los cristianos no practicaban esas cosas, los consideraban sangrones, huraños, antisociales, ¿sí? Por eso los despreciaban. Pero ellos estaban siendo guardados de eso, o sea, que no querían practicar esas cosas. El historiador romano Tácito, un historiador pagano, describió lo que sucedió a raíz del incendio. Además de matarles, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a mordidas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran la ciudad. Nerón hizo abrir sus jardines para esta exhibición y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con la gente disfrazado de conductor de carrozas o daba vueltas en su carroza viendo todo el espectáculo. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Se recuerda que en aquellos días, durante el imperio de Nerón, los días para los cristianos eran terribles. La persecución comenzó para ellos. Seguramente fue para traer más espectáculo al pueblo. Aunque en un principio se les persiguió por supuestos incendiarios, posteriormente se les comenzó a perseguir porque eran cristianos, solo por eso. A pesar de ello, Nerón no pudo con el desprecio del pueblo y el mismo Senado lo quitó del poder y al encontrarse solo y sin saber a dónde iba, se suicidó. Muchas de las leyes quedaron sin validez a su muerte, por lo que por un tiempo a los cristianos se les dejó en paz. Sin embargo, a pesar de estos días difíciles, la iglesia crecía silenciosamente. Esta es nuestra historia, hermanos. Estos fueron nuestros hermanos. Ellos vieron más allá.
vieron a Cristo. Por eso les decía hace un momento, ¿qué los hizo tener esas convicciones? ¿Cómo es este Dios digno de sus vidas? Dieron su vida, que ahorita leeremos un poquito más. Y al ver esto, al estar repasando, leyendo historia, los pasajes de la Biblia, y pienso en nosotros, que a veces no nos alcanza, dirá el pastor Raúl, no nos alcanza la fe ni para llegar temprano, ni para venir los viernes, o para despertarme temprano los domingos para venir a la clase bíblica. Estamos tan cortos. Y sí, espero que nos incomodemos, que nos sintamos pequeños al lado de estos hombres y mujeres llenos del Señor, que podamos imitar su fe, que dejemos de una buena vez la queja, el no puedo, no quiero, estoy cansado. Me sentí pequeño al leer esos testimonios. Y yo le pregunto, ¿no le causa algo en el corazón lo que estos mártires padecieron? Algo nos tiene que hacer pensar. Algo los tiene que mover en el corazón. Continuamos con Mateo 5, versículo 12. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el Antiguo Testamento, como ya sabemos, los profetas eran quienes llevaban el mensaje de Dios al pueblo. Sin embargo, conocemos cómo terminaron algunos y lo que padecieron a lo largo del ministerio. Como por ejemplo Jeremías. Lo amenazaron de muerte por profetizar en contra de una ciudad que Dios le había dicho, maldícelos. Llevaba Jeremías un mensaje nada agradable para los de ese pueblo y lo amenazaron de muerte. Pero Jeremías dijo todo lo que el Señor le mandó a pesar de lo que venía. Necesitaremos, hermanos, ¿acaso la valentía de Jeremías? Para ir a predicar, para ir a hablar del mensaje que no va a gustar, que no, como les dije hace un momento, que está tan lleno este mundo en ese momento de haz lo que tú quieras, sé como tú quieras, pero vienes con un mensaje y dices, es que eso Dios lo aborrece. Es una ofensa contra Dios lo que tú estás haciendo. ¿Cómo me estás ofendiendo? ¿Necesitaremos la valentía de Jeremías? Vamos por favor a Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas. Porque es libro. Segunda de Crónicas 36. Versículos 15, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. Hermanos, el corazón del ser humano es el mismo. Se sigue rechazando el mensaje del Señor, que sigue poniendo un no al Señor. Sin embargo, Él nos dice que vayamos y prediquemos. Recuerde, no lo rechazan a usted, no me rechazan a mí, rechazan al Señor. Es el mensaje de Él. Es Él teniendo misericordia y llevando su palabra a aquellos que no le conocen. Pero el rechazo es para Él.
Ese mismo pasaje de Mateo 5, vamos a Lucas ahora. Lucas capítulo 6, versículos 22. Lucas 6, 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Repito, el corazón del ser humano es el mismo. Es el mismo. Y regresando un poco al tema de los mártires, ya casi por terminar, ya nos falta poquito, pero quisiera leerles acerca de Ignacio de Antioquía. ¿Has escuchado hablar de él? Ignacio de Antioquía. Alguien que esperaba su galardón en los cielos. Pero previo a ello, el camino iba a ser difícil, pero escuche bien, sin queja. Ignacio de Antioquía fue un obispo, de hecho ya era un anciano cuando llegó a su momento final. Era un obispo que estaba en Antioquía, por eso su nombre, ¿no? Ignacio de Antioquía. Y era una persona de mucha autoridad entre la comunidad de los creyentes, poseía de buena reputación, era muy respetado. Pero se desconoce a ciencia cierta de qué lo acusaron, pero lo condenaron a morir. Ignacio fue enviado a Roma para que su muerte contribuyera al espectáculo que daban al pueblo. Tampoco se sabe bien quién lo acusó y cómo fue su arresto, solo lo agarraron. Y aunque dentro de Antioquía había facciones contrarias al pueblo de Dios, y se cree que probablemente serían ellos mismos quienes lo acusaron ante tribunales, y como consecuencia, su muerte iba a ser en el circo de Roma. Camino a Roma, Ignacio iba custodiado por soldados, y a su paso varios hermanos, varios creyentes de la región iban a su encuentro. Ignacio pudo recibirles y hablar con ellos un tiempo. Y los hermanos, como era de esperarse, querían abogar por la vida de Ignacio para ser librado de la muerte. Como era de esperarse también, todo de lo que lo acusaban eran falsedades. Otra vez, se cumple Mateo 5:11. Mintieron sobre la vida de Ignacio. Pero, aquí comienza el pero, Ignacio mandó cartas a las iglesias de las diferentes regiones, pero hubo una carta en especial que lo dirigió a los hermanos en Roma. Él les decía en la carta que no veía con buenos ojos esas defensas a favor de él, ya que él estaba presto para sellar su testimonio con su sangre, y cualquier gestión de defensa ante los romanos iban a resultar en impedimento. Dirán, qué loco. Pero él estaba viendo algo mayor. Él les escribió: temo por vuestra bondad que pueda hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis. Pero si vosotros prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil a mí alcanzar a Dios. El propósito de Ignacio es, según él mismo dice, ser imitador de la pasión de su Dios, es decir, de Jesucristo. Ahora que se enfrenta al sacrificio supremo, es que empieza a ser discípulo. Y por tanto, lo único que quiere que los hermanos romanos pidan por él no es libertad, sino la fuerza para enfrentarse a toda prueba. Para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Y luego dice estas hermosas palabras: mi amor está crucificado,
No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Porque cuando ya no sufra, seré libre en Cristo, y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Y no podemos llegar temprano nosotros. La razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Así veía su muerte aquel atleta del Señor que marchaba con gozo hacia la boca de los leones. ¿Viene usted con gozo a la iglesia? Mis hermanos, ¿qué Dios es este por el cual dieron su vida? Ese Dios es su mismo Dios. Es el mismo. No ha bajado de dignidad. ¿Qué más podemos añadir a esto? Bienaventurados aquellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora sí, por último, un último pasaje en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, que nos habla de los héroes de la fe. Versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Después de leer esto, yo le pregunto: ¿quieres seguir siendo seguidor del Señor? Hermanos, con todo respeto se los digo, dejemos de tener la piel tan delgada. Dejemos de poner excusas. Dejemos de poner pretextos. Dejemos de lado la comodidad, que luego eso es lo más difícil que puede ser en muchos de los casos. Creo que nadie aquí de los que estamos presentes hemos padecido alguna persecución por el Señor. Pero ¿y si un día así lo fuera? ¿Estaríamos realmente dispuestos a dar la vida por el Señor? No me conteste. El Señor y usted saben la respuesta.
mis hermanos, le leo una última frase de Ignacio de Antioquía. Estoy empezando a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal de que yo alcance a Jesucristo. ¿Qué está dispuesto a dar usted, mi hermano, por conocerlo más? ¿Horas de sueño? ¿Tiempo? Le aseguro que lo que usted tenga que dejar y yo es mucho menor de lo que ellos dieron. Repito, ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es el que viene aquí? Y me pregunto, ¿lo conoce? ¿Lo conoce? Hermanos, es tiempo de traer convicciones al corazón. El Señor viene pronto, mis hermanos. Que no nos encuentre aletargados, dormidos, espiritualmente hablando. Todavía hay mucho camino por recorrer. Pero el Señor no va a obligar a nadie. Es una respuesta personal. Espero de verdad que se haya incomodado por el bien de cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Señor, al ver tu palabra, a ver la historia de los primeros cristianos, Señor, y ver nuestra vida, Dios, nos quedamos tan cortos, Señor. Tal vez, es cierto, no moriremos en un circo romano, pero sí nos pides nuestro corazón, nuestra atención. Nos pides que no estemos distraídos en nosotros mismos, en el trabajo, en los afanes de la vida, porque tú vienes pronto, Señor. Y hay muchos que todavía no han escuchado tu palabra. Sacude el corazón de mis hermanos. Sacude nuestro corazón, Dios. Y que esto nos lleve a tomar decisiones. Y podamos imitar la fe de aquellos, Señor, que te contemplaron, que te vieron y que su único deseo eras tú, Señor. Ya no queremos estar ensimismados. Te queremos a ti, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.